Luego llegó a mi vida el eneagrama. En el año 1992, cuando estaba embarazada de mi hija menor, tuve la oportunidad de participar en un taller vivencial de 3 días y fue maravilloso. Nuestros amigos de juventud, que también eran ahora nuestros vecinos, en un rinconcito de la Peña de Huayca, en Tabio, Cundinamarca, Colombia, habían aprendido sobre esto y decidieron dedicarse a enseñarlo. Miles de personas tomaron y aún siguen tomando el taller. Y yo, durante muchos años, estuve participando de forma activa en esa gran familia que se fue formando y contagiando a más y más personas. Para los que no saben en qué consiste esta herramienta, esta podría ser una sencilla definición. El eneagrama es un método de autoconocimiento y desarrollo personal que nos ayuda a entender cómo hemos llegado a desarrollar nuestra particular manera de ver el mundo y de comportarnos en él, y cómo hacemos para manejar las emociones y los sentimientos que tenemos. Ampliando un poco más la definición y su origen, la palabra eneagrama proviene del griego enea, con doble N, que significa 9, y grama, con doble M, que significa trazo. Se originó en el Medio Oriente hace más de 2500 años. Su aparición en nuestra época se debe a George Ivanovich Gurdjieff, de nacionalidad armenio-griega, nacido alrededor de 1875. Gurdjieff estaba convencido de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para conocer y transformar la psique humana. Sin embargo, ese conocimiento se había perdido después. En los años 70, el boliviano Óscar Ichazo y su discípulo, un psiquiatra de origen chileno llamado Claudio Naranjo, aplicaron el eneagrama para el estudio de la personalidad desde una perspectiva psicológica. Ellos establecieron que las 9 tipologías básicas están asociadas cada una de ellas a una pasión determinada que en la mayoría de los casos define una neurosis particular. Tal neurosis nos aleja de nuestra esencia y por ello mismo de los demás, generando conflictos y tensiones en nuestras relaciones que se repiten continuamente. Otra hermosísima filosofía de vida que tocó las puertas de nuestro hogar en el año 1995 fue el sufismo. Justo al salón donde nuestros amigos dictaban el taller de eneagrama llegó un maestro sufi y el semillero de personas que asistieron a sus primeras charlas definitivamente eran aquellos que ya habían abierto sus mentes y estaban como tierra fértil dispuestos a escuchar el mensaje que venía de la India. Mi esposo fue de los primeros que se animó a abrirle las puertas a esta novedad espiritual del momento. Yo por mi parte estaba iniciando mis pinitos como ceramista y estaba literalmente enfrascada en la creatividad entre la arcilla y la crianza de mis 3 hijos. Así que al principio no le puse mucho cuidado, ni me interesé por el tema. Es más, tuve cierto rechazo, pues en mi sistema de creencias no encajaba eso de la meditación. Y fue apenas un par de años más tarde que me fui involucrando y descubriendo que eso de meditar no solo era fácil, sino maravilloso. Reconozco que al principio me costó mucho trabajo aquietar mi mente, pero la metodología inspirada en los elementos de la naturaleza poco a poco me fue permitiendo entrar en ese mágico y dulce momento en el que vemos una luz en el centro de nuestro ser y que en mi caso personal me inspira para escribir, pintar, moldear esculturas y, por qué no, también desarrollar los proyectos que en su momento sienta que debo hacer. Recuerdo que estábamos en un retiro sufi en Cali, Colombia, cuando pude por fin experimentar la verdadera paz que llega en una buena meditación. Y ese día me llegó la siguiente inspiración: si dejamos brillar la luz, llegará la paz. Pienso que el amor, sentimiento intangible, está en el centro de nuestro corazón y se refleja como una luz divina. Dios es esa luz
y aquel que la busca iluminará su camino para subir los peldaños de la vida y lograr que ese amor intangible se manifieste en las caricias, los besos, los abrazos, una mano que ayuda, una voz de consuelo, una sonrisa, una mirada e infinitas expresiones de amor que el ser humano demuestra cuando esa luz divina que nos alumbra el camino nos impide tropezar. Es entonces cuando entiendo que Dios nos dio el libre albedrío para decidir si dejamos salir esa luz o la tapamos, colocando una gran máscara en nuestro corazón, convirtiendo ese amor en desamor, ya que a través de la oscuridad no podremos ver los peldaños, tropezando fácilmente. Y la respuesta será agresividad, maltrato, falta de caricias y de besos. Es decir, hundiremos nuestro ser en un abismo de soledad y tristeza. Tenemos que encontrar esa paz interior para vivir en paz con los que nos rodean. Cacaya. Algún día del año 1998 que no recuerdo, pues no escribí la fecha en el escrito. Escritos como estos y otras tantas reflexiones e inspiraciones, también en el ámbito de las artes plásticas, principalmente en la arcilla, fueron brotando de mí con una facilidad impresionante, no solo haciendo esculturas y artesanía. Desarrollé programas de arte para niños y durante muchos años capacité maestros, diseñé talleres para adultos y participé en innumerables eventos y ferias artesanales, al igual que en exposiciones colectivas y privadas, ventas de regalos corporativos, entre otros. Recuerdo muy bien que en el año 1999 tuve mi primera exposición privada en una antigua y hermosísima capilla de Tabio llamada Santa Bárbara. Y así como mágicamente salían de mis manos los cuadros que expuse, talla en arcilla, me llegó esta frase que desde entonces conservo y me acompaña. Son mis manos instrumento de tu obra, permíteme, Señor, reconocerlo siempre. He entendido que todo lo que sale de mí, incluso este escrito, viene de esa conexión con esa fuente inspiradora a la que llamamos Dios, energía divina, divinidad, Padre, universo, el todo. Y que mientras tengamos esa línea directa con esa fuente, nuestra vida toma un sentido diferente.